Vamos a comenzar esta pieza en estambre en color mostaza y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 5 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta y no vamos a tirar aún del hilo para cerrar el centro, porque aquí nuevamente vamos a tejer. Hacemos una cadena y dentro del anillo, abrazando la primera vuelta, vamos a tejer 10 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, pero en este caso, en la primera cadena, en lugar de tomar los dos hilos, solo vamos a tomar el de arriba o el de atrás. Vamos a dejar pendiente el hilo y ahora con estambre en color verde vamos a tejer una vuelta solamente sobre el hilo de enfrente, o viendo la cadena vertical, el hilo del lado derecho. Colocamos el hilo en el primer punto, hacemos 4 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Hacemos otro punto deslizado en el punto que sigue y repetimos lo que hice aquí. 4 cadenas, un deslizado en la segunda cadena, una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto, otro punto deslizado en el siguiente punto y repito lo que hice aquí. Así hasta terminar con 5 picos como estos. Terminamos de tejer esta vuelta en color verde, así debió quedarles. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Ahora retomamos el estambre en color mostaza o color oro y sobre la parte de atrás de la cadena donde no tejimos vamos a hacer 2 cadenas y 2 medios puntos altos juntos en el mismo punto. Aquí tengo 3 medios puntos altos juntos y voy a hacer en cada una de las cadenas 3 medios puntos altos juntos hasta terminar con 30 puntos en total. Terminamos de tejer esta vuelta, vamos a dejar pendiente el hilo y vamos a ir alternando a partir de aquí una vuelta en color amarillo y una en color mostaza. Hay que ubicar el punto donde cerramos la vuelta y después contamos 2 puntos. A partir de ese, en total 3. En ese tercer punto vamos a iniciar colocando el estambre amarillo y haciendo 3 cadenas. En ese mismo punto voy a tejer 2 macizos incompletos. Después voy a cerrar todos los puntos juntos y voy a hacer 3 cadenas. Paso 2 puntos sin tejer y repito lo que hice aquí.
3 macizos incompletos, cargo el gancho y los cierro juntos, y así hasta terminar la vuelta con 10 motivos como estos. Terminamos de tejer los 10 motivos. Por último vamos a hacer 3 cadenas. Quiero que tomen en cuenta y que recuerden que el hilo en color mostaza siempre va a ir por fuera del tejido o hacia enfrente, hacia nosotros, y el color amarillo siempre se va a quedar por dentro o atrás. Entonces hice las últimas 3 cadenas y hago un punto deslizado en donde cerramos los primeros 3 puntos. Voy a dejar pendiente el hilo, retomo el color mostaza y todas las vueltas en este color se van a hacer de esta manera. 2 cadenas, cargo el gancho y en estos 2 puntos que tengo, en el primero voy a tejer un medio punto alto. Con las 2 cadenas serían 2 medios puntos altos juntos en el mismo punto. Cargo mi gancho y hago un medio punto alto en el segundo punto de los que pasamos sin tejer. Recuerden que el estambre en color amarillo va a ir por dentro o por atrás, así que vamos a procurar no tocarlo, lo dejamos atrás. Pasamos sin tejer este motivo, cargo mi gancho y en los siguientes 2 puntos que no tejimos en color mostaza, voy a tejer 2 medios puntos altos juntos en el primer punto y un medio punto alto solo en el siguiente. Y así es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Paso este motivo y hago 3 puntos sobre los 2 que teníamos, que pasamos sin tejer. En el primero, recuerden, 2 medios puntos altos juntos y en el siguiente un medio punto alto solo. Y así hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Nos volvieron a quedar 30 puntos en esta vuelta. Vamos a dejar pendiente este hilo y retomamos el color amarillo. Recuerden que este hilo mostaza por fuera y el amarillo por dentro en todas las vueltas. Antes de cerrar siempre hay que cerciorarse que queden de esta forma. Ahora vamos a tratar de hacer estos motivos en esta siguiente vuelta alternados. Entonces buscamos el punto que esté en el centro y atraemos el hilo hacia nosotros. Y ahí comenzamos a tejer 3 cadenas, dos macizos incompletos que ahora cerramos juntos en una sola vez, 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y repito este motivo aquí y así hasta terminar la vuelta. Vamos a hacer como estas 5 vueltas en total. Recuerden que una vuelta va en color mostaza y otra en color amarillo. Terminamos de tejer ya los 5 motivos. La siguiente vuelta en color oro va a ser diferente a las anteriores. Estas llevaron 3 puntos entre un motivo amarillo y otro. En esta vuelta solamente vamos a tejer 2 para reducir un poco. Entonces tejí las 2 cadenas y en el siguiente punto un medio punto alto. Aquí ya tengo los 2 puntos. Cargo mi gancho, paso sin tejer el siguiente motivo amarillo y hago un medio punto alto en cada uno de los 2 puntos que tengo de la vuelta anterior. Y así hasta terminar la vuelta. Después de esta vuelta en color mostaza vamos a tejer un motivo más como estos, pasando solamente un punto sin tejer y lo vamos a tejer en el segundo punto de los 2 que están intermedios, o sea en este, no en este de aquí, en este, en el segundo. Vamos a colocar el relleno. Estoy utilizando 2 piezas de esponja de hule espuma
Estas son la base de un reloj que ya no utilizo. Entonces las voy a colocar dentro. El diámetro de estas piezas debe de ser mayor al del tejido para que haga un poco de presión y conserve la forma todo el tiempo. Bueno, una vez que ya pusimos el relleno, continuamos tejiendo en color mostaza. Hago 2 cadenas y entre el punto que quedó libre entre un motivo y otro en color amarillo voy a hacer un medio punto alto. Paso el siguiente motivo sin tejer, cargo y saco un punto, cargo y saco otro punto y todos estos los cierro juntos. Esto es lo que voy a repetir entre un motivo y otro en color amarillo. Cargo, saco un punto, cargo, saco otro punto y los cierro juntos. Y así hasta terminar la vuelta con 10 puntos en total. Terminamos de tejer en color mostaza, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora en color verde vamos a tejer las hojas. Colocamos el estambre en el primer punto y hacemos 3 cadenas. En el mismo punto voy a tejer ahora un macizo. Aquí ya me quedaron 2 puntos juntos en el mismo punto y voy a hacer lo mismo en el siguiente, 2 macizos juntos en el mismo punto. Este es el primero y el segundo. Esta es la primera de las hojas que va a llevar en su primer vuelta 4 macizos. Hago 3 cadenas, volteo el tejido y 3 macizos para completar 4 puntos nuevamente. Hago 3 cadenas, volteo el tejido y nuevamente 3 macizos, uno en cada punto. Ya llevo aquí 3 vueltas, 3 cadenas, volteo el tejido y esta vuelta número 4 va a llevar 3 macizos ahora incompletos que se quedan en el gancho. Y que cerramos ahora todos juntos. 3 cadenas, un medio punto en la base de las 3 cadenas o donde nacieron esas 3 cadenas, 2 cadenas y ahora voy a bajar por el costado izquierdo de la hoja haciendo 2 cadenas y un punto deslizado entre una vuelta y otra. Voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y voy a repetir lo que hice aquí. Las primeras 4 vueltas se van a tejer igual.
Terminé de tejer las 4 vueltas de esta segunda hoja. Voy a voltear el tejido, tejo 3 cadenas y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas, y bajo nuevamente por un costado, por el costado izquierdo, haciendo 2 cadenas y un punto deslizado entre vuelta y vuelta. Paso con punto deslizado al siguiente punto y repito nuevamente lo que hice aquí. Terminé de tejer las 4 vueltas de la hoja número 3, volteo el tejido, hago 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas y bajo con 2 cadenas y un deslizado entre vuelta y vuelta hasta llegar aquí. Y así hasta terminar. Nos deben quedar 5 hojas como esta. Terminamos de hacer esta primera hilera, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con el mismo estambre en color verde vamos a hacer la segunda hilera de hojas que va a ir en la parte interna. Hacemos 10 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas, formamos aquí un anillo, hacemos 3 cadenas y en el primer punto un macizo, después 2 macizos juntos en la siguiente cadena, tres cadenas, volteamos el tejido y vamos a hacer 3 macizos, uno en cada punto. Tres cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer 3 macizos. Tres cadenas, volteamos el tejido y vamos a hacer 3 macizos incompletos. Ahora cerramos todos los puntos juntos, 3 cadenas, un punto deslizado donde nacieron las 3 cadenas, y como en la primera hilera de hojas vamos a bajar con 2 cadenas y un punto deslizado entre una vuelta y otra. Aquí tejimos 4 arcos en total, 4 arcos de 2 cadenas. Ahora pasamos a la siguiente cadena con un punto deslizado y repetimos lo que hicimos aquí. Así en total 5 hojas, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora con estambre café y una aguja lanera vamos a formar una cuadrícula de esta forma. Tengo colocado el estambre debajo del primer motivo, del lado derecho. Lo voy a poner antes del motivo, en la siguiente vuelta antes del siguiente motivo y así en forma sesgada hasta llegar aquí. Estoy abarcando las 6 vueltas o los 6 motivos. Doy una puntada en la parte superior. Sin tensar demasiado, se debe notar el hilo. Y bajo por el siguiente punto o por el siguiente motivo, igual en forma sesgada. Doy una puntada
vuelvo a subir, doy una puntada y por donde salió la aguja vuelvo a bajar. Doy una puntada y exactamente por donde sale la aguja vuelvo a subir. Y así hasta terminar la vuelta. Después voy a hacer lo mismo pero en sentido contrario. Terminé de trazar las líneas inclinadas hacia la izquierda, ahora voy hacia la derecha. Subo y doy una puntada. Bajo y doy una puntada. Subo y nuevamente y así hasta terminar. Ahora con el mismo estambre vamos a hacer una puntada horizontal atravesando el punto central de cada motivo amarillo, exactamente en el centro, así. Sin tirar demasiado del hilo para que no se oculte. Y así hasta terminar con todos los motivos en color amarillo. Vamos a colocar de esta manera la segunda hilera de hojas, de modo que quede intercalada con la primera. Aquí ya sea que decidan coser o pegar, y hay que subirlas de esta forma para que ya quede en su lugar. Así debió quedarles. En esta parte vamos a colocar pegamento en cada uno de los picos. Y ya pegado o cosido, así les debe quedar. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.